¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Un gusto compartir con ustedes nuevamente. El presidente de la República saludó la decisión del Frente Unitario de Trabajadores de no convocar a protestas y manifestaciones como lo tenía previsto para el 30 de este mes. María Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto compartir nuevamente contigo. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida nuevamente a la emisión central de 24 horas. Amigos, muy buenas tardes. El presidente hizo esta declaración durante una reunión con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que son parte de los diálogos con el sector indígena. Con este tema empezamos. Fue durante un encuentro con los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, se dirigió al Frente Unitario de Trabajadores, que durante la mañana informó que desistió de la paralización que fue anunciada para el 30 de este mes. Ha manifestado que no realizará el paro ni las manifestaciones o concentraciones que estaban anunciadas para el día 30. Como país, como Estado, como gobierno y como presidente Lenín Moreno, representante de ellos, quiero manifestarles mi profundo agradecimiento por esa sensibilidad de espíritu, por esa generosidad de espíritu. Verdaderamente, para nosotros, en las condiciones de afecto que siempre hemos mantenido, en las relaciones de paz que siempre hemos mantenido, las puertas y los brazos siempre están abiertos. Ellos lo informaron en una rueda de prensa en la que dieron a conocer sus motivos. El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular le ha señalado a la Conferencia Episcopal, a las Naciones Unidas, al alcalde de Quito y al pueblo ecuatoriano, nuestra decisión de contribuir al diálogo para resolver los problemas. La posición del Frente Unitario, al igual que del Frente Popular, de frenar o suspender las movilizaciones es para ir a ese diálogo con la misma firmeza que hemos tenido de la defensa de los intereses de los trabajadores en las calles. Además, en el encuentro con el primer mandatario, los representantes de la Iglesia explicaron sus preocupaciones. Que se transforman en desafíos. Un pueblo fragmentado y herido necesita entrar en un proceso de reconciliación y pacificación. Y estamos conscientes también que el trabajo, que es uno de los derechos fundamentales, deberíamos afrontarlo, y de una manera especial ustedes que representan a todos los poderes. Ellos fueron facilitadores junto con la Organización de las Naciones Unidas de los diálogos con el sector indígena. En este encuentro trataron temas de coyuntura. Los pasos que se han dado mantienen la decisión y la esperanza de llegar a acuerdos que satisfagan no solo a las partes, sino a todo el país. Paralelamente, también llegaron al Palacio de Gobierno los representantes del sector del transporte. Hemos sido invitados por parte del Gobierno Nacional, las distintas federaciones nacionales del transporte, para dialogar sobre la elaboración del nuevo decreto ejecutivo que estaría reemplazando al decreto 883. ¿Estarían considerados en los subsidios entonces? Esperamos que sí, esperemos que sí. Tras el encuentro, darán a conocer las decisiones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El asambleísta correísta Jofre Poma continuará con prisión preventiva luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le negara el recurso de habeas corpus. Este jueves se desarrollará la audiencia de juicio por su presunta participación en el delito de paralización de servicios públicos durante las manifestaciones. Con un fuerte resguardo policial, el asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, Jofre Poma, fue trasladado nuevamente de la Corte Nacional a la Cárcel 4, donde cumple su medida cautelar de prisión preventiva. Esto luego de que un tribunal encabezado por la jueza María Rosa Merchán negara el recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo a favor de Poma, del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y 2 personas más, por considerarlo ineficaz. La jueza ha dicho que dentro del control constitucional no existe vulneración de derechos. La Defensoría del Pueblo dice que sí existe vulneración de derechos. A pesar de que la defensa de los procesados argumentó que la detención el 7 de octubre en las instalaciones de la estatal Petroecuador, ubicado en la provincia de Sucumbíos, fue arbitraria, se determinó que durante la audiencia de formulación de cargos, el juez ponente declaró la flagrancia y con ello la legalidad de la detención. Dentro de los cuales está Jofre Poma, que efectivamente manifiesta que ha estado en el lugar, pero no
ni en la casa de máquinas, ni en el lugar donde se manipula nada. Este jueves, el asambleísta Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y 7 personas más enfrentarán la audiencia de juzgamiento por su presunta participación en el delito de paralización de servicios públicos. Fiscalía los acusa de haber formado parte de un grupo de casi 120 personas que ingresaron a las instalaciones de Petroecuador y obligaron a 3 operadores de la petrolera estatal a paralizar sus actividades por 2 horas, lo que causó un perjuicio para el Estado de $1.723.918. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Comisión de Régimen Económico empezó el trámite de la Ley de Crecimiento Económico que envió el Ejecutivo. Andrea Samaniego está en la Asamblea Nacional con el desarrollo de esta información. Hola Andrea, buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, mediante un cambio en el orden del día, los legisladores de la Comisión de Régimen Económico abocaron conocimiento del proyecto económico urgente que fue enviado por el Ejecutivo la semana anterior. Además, los asambleístas pudieron conocer el cronograma de trabajo. Esperan sesionar los sábados para, en 22 días de los 30 que les da la ley, aprobar estas reformas. Esto fue lo que dijo el presidente de la Comisión. Escuchemos. Yo creo que como nudos críticos siempre estarán los temas impositivos. Habría que entender por eso de parte del Ejecutivo cuál es la intención y cuáles son los objetivos de recaudación que tienen como en este caso gobierno, y por lo tanto eso quizás serían temas que los comisionados puedan ya asumir una postura de carácter político. Yo creo que también hay un compromiso de ponernos la camiseta del país en este momento en el que la situación económica continúa siendo complicada. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que existan más ingresos sin que se afecten a las familias ecuatorianas. Así que vamos a trabajar con celeridad, sí, pero con mucha responsabilidad. Y bueno, se espera que en pocos minutos más los legisladores reciban al ministro de Economía, Richard Martínez, para que explique este proyecto de crecimiento económico que, como han dicho, busca recaudar $700 millones. Es importante recalcar que este proyecto de ley tiene 11 puntos clave, como por ejemplo, 0 aranceles a los equipos tecnológicos. Además, plantea el pago de servicios de telefonía móvil pospago dentro del impuesto a servicios de consumos especiales con un aumento del 10%. Además, se graban impuestos a las fundas plásticas, a los cigarrillos electrónicos. Estos y otros temas debe explicar el ministro y responder las preguntas de los legisladores que tienen ciertas preocupaciones por este texto. Nosotros en el Noticiero Estelar les contaremos todos los detalles. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea, y muchísimas gracias. Casi 10.000 ecuatorianos son quienes no podrán deducir sus gastos, pues tienen ingresos superiores a los $100.000 anuales. Es decir, ganan unos $8.300 por mes. Este grupo representa menos del 1% de la población ocupada. Los difíciles momentos que vivimos... Quienes tienen más deberán pagar más. Lo dijo el presidente Lenín Moreno justo antes de hacer el anuncio. Quienes tengan ingresos superiores a los $100.000 anuales no podrán deducir sus gastos. Si lo vemos en términos generales, debemos decir que el 50% de ecuatorianos ocupados gana menos de $500 al mes. Quienes tienen ingresos superiores a los $100.000 por año son los ecuatorianos que ganan alrededor de $8.300 mensuales, poco más de 9.900 personas, es decir, menos del 1% de la población ocupada. Casi el 0.6% de la población que gana más de 8.300 mensuales. Tratar de que paguen más lo que más tiene. Y eso es una característica del impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo. Dependiendo de sus ingresos. Quienes antes pagaban $13.000 al año en impuestos, ahora deberán pagar unos $4.300 más. Es decir, su aportación podría pasar de $13.000 a $17.300. No sería así el impacto para una familia, ¿no verdad? Porque realmente la brecha es muy poca, ¿no verdad? La diferencia es muy poca. El impacto macro, sí hay un valor ahí como que importante. Con esta medida se espera recaudar unos $40 millones. Una medida similar es la dirigida a las empresas que facturen más al año en nuestro país. En ese grupo hay 10.403 compañías. Están las empresas de los 272 grupos económicos más fuertes del país que mueven el 80% de la economía. Tienen más liquidez para que le quiten el anticipo de la renta. Le están bajando los aranceles para que puedan traer productos. O sea, le está dando liquidez.
pero su sacrificio que hace el gobierno va a ser compensado porque las empresas facturen un poco más y con ello paguen más impuestos, y así va equilibrando el tema fiscal. Solo en un año estas empresas generarán 177 millones de dólares y en 3 años de aportación especial al fisco se espera recaudar 532 millones de dólares. Estas medidas constan en el proyecto de ley de crecimiento económico, pero aún debe ser aprobado por la Asamblea. Dayana Monroy, 24 horas. Integran la Comisión de Enmiendas. Ellos deberán analizar 3 cambios a la Constitución, uno de los cuales tiene que ver con limitar las funciones al Consejo de Participación Ciudadana. Tras la luz verde de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional emprende el camino para enmendar la Constitución. El CAL decidió quiénes serán los miembros de la comisión que estará encargada de analizar las enmiendas. Ellos son Elizabeth Cabezas, Yanine Cruz, Vicente Tallano, Vilma Andrade, Héctor Muñoz, Carlos Cambala y Fernando Burbano. Si revisamos los tiempos, pues, y si tenemos el primer debate durante el mes de diciembre o noviembre de este año, efectivamente vamos a poder llegar hasta antes de las elecciones del 2021 con una enmienda tramitada en la Asamblea Nacional siempre y cuando existan los votos. La primera enmienda en analizar será la presentada por la mayoría legislativa, que tiene que ver con la limitación de funciones al Consejo de Participación y el mecanismo para elegir a las autoridades de control. Esta comisión que le diga a los ciudadanos quienes participan, se sometan a una evaluación, se sometan a un proceso de impugnación. Lo lógico es que ese procedimiento lo nombre en la Constitución, pero que esté establecido en una ley. Es mucho más fácil reformar una ley que reformar la Constitución. A esta enmienda se suman otras 2 presentadas en diferentes momentos y calificadas por la Corte entre abril y mayo de este año. Una de estas fue presentada por Yanine Cruz, que tiene que ver con la distribución de recursos al sector rural. Por ejemplo, los gobiernos provinciales, en este caso como Loja, tendrían mayor acceso para el kilometraje rural. La otra enmienda fue presentada por el ex legislador Esteban Bernal, que busca establecer nuevos estándares para elegir al fiscal y contralor y así evitar los actos de corrupción. Según Solórzano, a estas enmiendas se pueden sumar otras que les falte el dictamen de la Corte. Todas las enmiendas que ingresen a la Asamblea Nacional van a tener que ser resueltas por esta comisión que se acaba de integrar. La comisión deberá autoconvocarse para elegir al presidente o presidenta y empezar su trabajo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Se espera que en un mes el proyecto de reformas al Código de la Democracia pase al Pleno de la Asamblea Nacional. La presidenta del Consejo Nacional Electoral aspira a que para febrero ya exista un nuevo cuerpo normativo que fije las reglas de las presidenciales del 2021. Llegó a la Asamblea en agosto pasado. Es el proyecto de reformas al Código de la Democracia que deberá ser debatido en el Pleno del Legislativo en un mes. La propuesta plantea reformar el 75% de la normativa vigente. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, aspira a que en febrero ya haya un nuevo documento que establezca las reglas para las presidenciales de 2021. Es fundamental, sí, mirar el tiempo, pero las decisiones que se tomen nos servirán para que el nuevo Código de la Democracia nos den mejores luces, estemos en mejores condiciones para enfrentar las elecciones de 2021. El proyecto propone, entre otras cosas, utilizar la fórmula de Webster como método de asignación de escaños y ya no el método de Hunt. Tengo entendido y estoy convencida de que algunos partidos políticos plantearán retomar el debate y dependerá de ese debate el resultado de incluir o no el cambio. Mercedes Serrano, asambleísta social cristiana, cree que esa propuesta debe ser analizada y adelanta criterios. Considero que no es el momento adecuado para cambiar el método, pero este podría ser analizado por todos los asambleístas. Hay coincidencias, sin embargo, en las reformas que respaldan la participación de las mujeres en la política. Una de ellas plantea que la mitad de las listas pluripersonales en todas las dignidades sean justamente encabezadas por mujeres. Otro de los puntos propone que se califique como infracción electoral al acoso y violencia política en redes sociales, que desprestigien a las candidatas con mensajes sexistas. Merecemos de que esto ya deje de ser un simple comentario o un simple opinión en red, sino que ya sea sancionado. Otro tema, Atamaín anunció que se planea revisar algunos aspectos y cambiar otros del sistema informático electoral, donde se han admitido errores. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos da el tiempo, porque lo ideal sería cambiar y en lo que nos recomienden los técnicos. Si es necesario, lo cambiaremos y en las que tengamos que fortalecer, lo haremos.
En 4 semanas, como fecha tope, el Pleno de la Asamblea decidirá entonces qué propuestas acoger. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.